Resident Evil 4 es uno de los videojuegos más importantes del género del survival horror, y sin duda alguna el Resident Evil más importante, ya que revitalizó una franquicia que se notaba fatigada y estancada. El juego se convirtió en un éxito instantáneo, revolucionando por completo la saga y finalmente se convirtió en un clásico moderno. Tanto que a día de hoy, a casi 20 años de su estreno original, el juego sigue siendo porteado a consolas de nueva generación, y eso sin contar el remake que salió en 2023 y que también tiene una gran calidad y se posicionó como el mejor remake de toda la saga, y del cual hablaremos después. Pero, ¿qué tan bueno es el Resident Evil 4 original? Vamos a verlo. La historia ya es por todos conocida. Todo inicia con Leon Scott Kennedy en una misión en una zona rural de España, ya que Ashley Graham, la hija del presidente, ha sido secuestrada y llevada ahí por una secta religiosa conocida como los Iluminados, por lo que es misión de Leon encontrarla y regresarla a casa. Y es que después de los eventos de Resident Evil 2, Leon se volvió un agente especial del gobierno estadounidense bajo el mando del mismo presidente, pero las cosas no serán tan fáciles como piensa, y es que nada más llegar al lugar, los escoltas que viajaban con Leon son atacados, y él, al acercarse a una casa para preguntar qué sucedía, es atacado por un hombre que actuaba de manera extraña y es forzado a defenderse, matándolo por accidente, pero al final resultó que eso fue lo mejor, ya que una gran cantidad de hombres que también actuaban de manera extraña llegaron al lugar a intentar matar a Leon, por lo que es forzado a defenderse y escapar hasta que finalmente llega a un pueblo, donde ve como uno de sus escoltas fue empalado y quemado por los habitantes, y este se vio forzado a hacer lo posible por sobrevivir hasta que la campana de la iglesia suena, y así todos los habitantes entran en ella como hipnotizados, ignorando por completo a Leon, quien no sabía lo que pasaba, empezando así una cruzada por salvar a Ashley, y, aunque Leon no lo sabía en ese momento, también por salvarse a sí mismo. Respondiendo a la pregunta inicial, Resident Evil 4 es excelente, un juego redondo de principio a fin, sí, con carencias que generalmente están en la historia y en algunos de los personajes, de lo que vamos a hablar después, pero en general el juego es bueno y estas carencias no afectan en nada a la experiencia y en algunos casos incluso la mejoran. La jugabilidad en realidad es la misma que en los juegos anteriores, es decir, de tanque, con una movilidad limitada, con la diferencia de que ahora la cámara se coloca sobre el hombro de Leon y es algo que muchos no notan, la verdad. Pero es exactamente lo mismo que juegos anteriores, solo que sin cámara fija en el escenario, y puedes comprobarlo tú mismo. La diferencia más grande en el gameplay respecto a juegos anteriores es que aquí el combate se concentra más en controlar a una horda que en evadir enemigos y solo enfrentarlos de ser necesario. Es por esto que tenemos una gran cantidad de recursos a nuestra disposición, desde una enorme cantidad de armas entre las cuales elegir hasta una enorme cantidad de munición disponible a comparación de los primeros títulos. Digo, aquí hasta dispararle a los cuervos te da munición. Este aspecto de controlar a la horda enemiga en realidad no es tan complicado si gestionas con cuidado tus armas y municiones. Es por eso también que no todos los enemigos te atacan y que rara vez te atacan por la espalda si es que no te volteaste antes o entran en el rango de visión de la cámara. Y también por eso en muchas ocasiones los movimientos cuerpo a cuerpo tienen un rango bastante amplio y que afecta a más de un enemigo. Pero es obvio que tenía que haber más dificultades, siendo estas añadidas más adelante en el juego, como los iluminados con escudo de madera que luego evolucionan a armaduras y demás enemigos del enorme repertorio que tiene este juego. Pero el aspecto que más complica el combate en ciertos puntos del juego es Ashley, ¿no es así? Pues lo cierto es que no. Es uno de los mitos más grandes de la historia de los videojuegos, porque los principios del combate siguen aplicando igual. Mientras te sigas moviendo y gestiones bien tus recursos no deberías tener problemas. Esto probablemente le duela a la mayoría de jugadores, pero si Ashley te parece desesperante es simplemente porque no juegas bien. Aunque sí, obvio tiene sus fallas y estas fueron pulidas en el remake. Como mencioné hace un momento, el juego tiene una gran cantidad de enemigos, algunos buenos y otros malos, aunque los principales son los ganados, que son justamente los que se mueven en horda y van cambiando de acuerdo al punto del juego en el que estemos. Por ejemplo, en el primer acto en el pueblo los ganados son pobladores del mismo, en el segundo acto en el castillo son monjes y sectarios de los iluminados y en el tercero en la isla son ahora trabajadores industriales. Esta variedad de enemigos se ve complementada por los ganados más potentes o mini jefes, como lo son las hermanas Bella o el más famoso de todos, el Dr. Salvador, que ahí sí son enemigos difíciles porque están diseñados para eso, por no mencionar otra variedad como lo serían los lobos infectados, los novistadores, etc. A eso se le suman otros como lo son el gigante, el U3 o los garradores,
que sí le suman un reto al juego y sobre todo ponen presión y miedo en el jugador, como debe ser un survival horror. Un ejemplo bastante bueno es la pelea con el U3, que se da sobre unos cajones colgados sobre un abismo, y tenemos que tirarlos y pasar al siguiente antes de que se acabe el tiempo mientras el U3 nos persigue y tenemos que defendernos, siendo una pelea estresante. O la primera pelea con el gigante, que aunque no da tanto miedo, sí es bastante frenética y tiene momentos icónicos, como cuando el perro que ayudamos al inicio aparece para ayudarnos. Bueno, si es que lo liberaste de la trampa. Obvio, no todas son impactantes ni tienen la misma calidad. Por ejemplo, tomando los dos ejemplos anteriores, la del U3, a pesar de que la primera fase en los cajones colgantes es muy buena, no tiene ningún peso en la trama, y la fase final de la pelea es una simple pelea de mini jefe cualquiera. O por ejemplo, la parte en la que enfrentamos a dos gigantes al mismo tiempo en un cuarto lleno de lava tampoco es de lo mejor. No por nada ambas peleas fueron modificadas o directamente eliminadas en el remake. En cuanto a la historia de los personajes, la verdad es que casi todo está muy bien hecho, no solo por la historia principal, sino también por la expansión que salió después, llamada Separate Ways, que nos muestra lo que Ada hizo a lo largo de la historia del juego mientras no la veíamos. Leon como personaje en este juego es bastante bueno, se nota el crecimiento a comparación de Resident Evil 2, pero claramente mucho de su nueva actitud viene por los traumas que tiene, tanto por lo vivido en Raccoon City como por lo vivido en la Operación Javier, aunque en ese tiempo, al momento de salir este juego, no la conocíamos, dando como resultado una actitud sarcástica e incluso presumida, pero sin dejar de lado el hecho de ser una buena persona y también bastante agradable. En cuanto a los demás personajes, Ashley tiene una personalidad lo más fuerte posible para una persona en esta situación. Vaya, es la única que actuaría como lo haría alguien normal que se encuentra en medio de un pueblo de infectados asesinos. Pero aún así, su personaje llega a evolucionar como lo vimos a lo largo del juego. El odio hacia ella es hasta cierto punto injustificado, ya que como dije antes, uno de los argumentos para esto es que aumenta la dificultad del juego, que sí, es verdad, y es una mecánica del mismo juego, pero el nivel de dificultad realmente es por la habilidad de cada jugador, no porque esté mal diseñada del todo. Y en segundo lugar, creo que es por el hecho de que siempre se la pasa gritando ¡Leon!, siendo una molestia al estilo de Navi en Ocarina of Time, ya que no se calla nunca. En cuanto a Ada, Luis y Krauser, que me parecen los personajes más importantes después de Leon y Ashley, la verdad es que sí necesitas leer los reportes, documentos y en el caso de Ada jugar Separate Ways y demás para entenderlos al 100%, porque si te quedas solo con lo que aparece en cinemáticas o diálogos, la verdad quedan un poco huecos, sobre todo Luis, que al principio se la pasa huyendo, pero después por alguna razón nos quiere ayudar y demás, y solo puedes saber esto si tomas los complementos del juego, pero en sí no están mal escritos. Al contrario, por algo son personajes icónicos a día de hoy. Donde sí falla el juego un poco es en los villanos principales, siendo estos Vítores Méndez, Ramón Salazar y Osmond Sadler. En el primer caso no está tan mal porque queda implícito por medio de los documentos que no era más que un peón para mantener en control a los ganados del pueblo, pero en el caso del segundo, si bien no es malo, sí se exagera un poco con su caracterización, que en ocasiones es bastante caricaturesca y con cosas que incluso para la franquicia o para este juego en específico son exageradas e irreales, como la estatua gigante de Salazar, además de que en sí no aporta mucho a la trama además de ser el jefe del segundo escenario del juego, y debo agregar que su pelea tampoco es bastante buena. Tiene un diseño bastante bueno como jefe del castillo, pero la verdad es que es más desafiante la pelea con el verdugo que con el mismo Ramón. Simplemente es disparar hasta que abra el capullo y le dispares a él. Incluso puedes hacer que la pelea dure menos de 5 minutos si usas un lanzacohetes, y hay gente que incluso se la ha pasado con cuchillo, y si llevas las armas modificadas al máximo, la pelea es mero trámite. Esta cosa sí mejoró muchísimo en el remake, pero el mayor fallo está en Osmond Sadler, jefe del tercer escenario del juego, la isla, y que además es el jefe final y el villano principal de la historia, y es que aunque sí tiene presencia, es intimidante y tiene una personalidad despreciable, realmente es poco lo que se sabe de él en este juego. En el remake esto mejoró bastante, además de que su pelea final no es de las más desafiantes, siendo él la queja más grande de las personas que han jugado este título. Es por esto que yo considero que Vítores Méndez es el jefe principal más complicado de todos. Tiene una buena presencia, realmente no necesitas saber mucho de él y lo que tienes que saber te lo explican, y además su pelea en sí es bastante difícil, sobre todo la primera vez que la juegas. En conclusión, y como dije al inicio, Resident Evil 4 original es una joya de los videojuegos, uno de los mejores juegos survival horror y sin duda alguna el Resident Evil más importante por revitalizar una saga que ya estaba agonizando. Se ha conservado bastante bien en casi todos los aspectos y es a día de hoy un juego con un replay value impresionante,
y que en muchos aspectos no le pide nada a juegos actuales, incluso dura lo mismo o más que muchos, y la verdad yo al principio estaba en contra de que le hicieran un remake. Amado por muchos, odiado por viejos rancios incapaces de superar el pasado, Resident Evil 4 se corona como uno de los mejores juegos de la línea temporal original, si no es que es el mejor de todos, y prueba de eso es el cariño que la gente, vieja y joven, le tiene a día de hoy. Enemigos terroríficos, escenarios escalofriantes, personajes inolvidables, comedia involuntaria y más. Es lo que encontrarás en Resident Evil 4. No por nada es mi videojuego favorito de toda la vida. Es por todas estas razones que yo le doy un 10 de 10 a este juego. Te lo recomiendo como nunca te he recomendado nada. Si te gustan los juegos retro, lo vas a amar. Y si eres fan de la franquicia y no lo has jugado, cosa que honestamente considero imposible, pues te va a encantar. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y me sigas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que el que veas los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.